Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos como todos los domingos a través de la mejor, la 92.5 de MBS Radio. Gracias por su compañía, por su preferencia, por acompañarnos en estos temas que el único propósito y objetivo es mejorar en todos los sentidos como sociedad, porque tenemos muchos retos que resolver, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros niños, nuestros adolescentes, que pues tenemos que ver hacia el futuro y no se ve nada halagüeño, sobre todo pensando en los casos más recientes de violencia en donde participan niños y adolescentes también, y que es importante ponerlos en la mesa, hablar con especialistas, tomar conciencia, reflexionar y si es posible cambiar un poco el rumbo de lo que estamos haciendo, dedicarnos un poco más, porque los hijos son la responsabilidad de los padres, nada más y nada menos, y lo dicen los especialistas, el reflejo de lo que estamos viviendo en materia de violencia es producto de lo que se vivió en casa, de lo que se vive en casa, de la educación, de los valores, de la falta de comunicación, de entendimiento, etcétera. ¿Sí? En la familia es donde nace todo, que no se nos olvide, y eso es lo que dicen los especialistas. Pero para hablar más y ponernos en contexto en torno a esto, pues el día de hoy vamos a hablar justamente del trabajo que tenemos que hacer los papás con nuestros hijos, sobre todo tomando en cuenta la situación que ocurrió en esta semana, que se acaba de terminar, cuando un jovencito fue agredido por 5 compañeros de secundaria, lo agredieron a golpes y luego le dieron un navajazo que lo llevó al hospital y lo puso muy grave. Entre estos 5 jovencitos había un niño de 9 años de edad que también participó, y el cual este niño es amenazado incluso de muerte. Tiene mucho miedo regresar a la secundaria. Y estos casos se están repitiendo cada vez más. El día de hoy nos acompaña de nuevo y le damos las gracias el profesor Carlos Rodríguez, el profe Chido de la Escuela Centenario de la Revolución en el municipio de Juárez. Profe Carlos, de nuevo, muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenos días y pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Al contrario, profe. También nos acompaña la psicóloga en educación, Ana Laura Guajardo. Anita, un placer tenerte de nuevo aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Pues un placer estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Anita. Y hoy nos acompaña también Roberto de la Rosa. Él es investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y también es investigador asociado de México Evalúa. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y es un placer tenerte aquí. Hola, Anita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenos días y muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Hace un momento voy a iniciar contigo. Antes de empezar el programa, hablábamos de la situación que estamos viviendo y te decía que es una situación complicada y tú me dijiste, es preocupante, es caótica, ¿sí? En relación a lo que están viviendo los niños y los jóvenes ahora, demasiada violencia. Hemos hablado desde que inició el año, desde el año pasado incluso, de un asesinato de un señor a manos de su hijo de 14 años en Apodaca. Hablamos al inicio de este año de un niño que fue agredido sexualmente por otro niño de 13 años en un salón de fiestas infantiles, y la violencia que se da en las calles, en las escuelas, en las casas, sobre todo en donde tiene mucho que ver en las acciones de los niños y de los adolescentes en esta vorágine de violencia. Roberto, desde tu expertise y la investigación que has hecho, la pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal? El problema es muy complejo porque involucra muchos sectores. La perspectiva tiene que ser interdisciplinar, multifactorial, y esto yo creo que es importante poner a la escuela en contexto, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué le corresponde a la escuela? ¿Qué le corresponde a la autoridad? ¿Qué le corresponde a las familias?
Y dentro de las autoridades hay distintas autoridades, o sea, las educativas, la Secretaría de Salud, incluso las Secretarías de Seguridad, las fiscalías propiamente, cuando estos casos ya derivan en casos más graves de violencia, como el que estamos analizando y el que el día de hoy nos tiene platicando. Los contextos en los que actualmente nos vivimos son sumamente complejos y violentos, ¿no? Tenemos estadísticas alarmantes de homicidios, de gente desaparecida, que se conjuga con otro tipo de factores. En Juárez, revisando los datos, ha habido un crecimiento exponencial del municipio en los últimos 20 años. En los últimos 10 años, la población en el municipio se duplicó. Entonces, esto también ha creado la necesidad de crear nuevos servicios educativos. La escuela, la secundaria de la cual estamos hablando el día de hoy, tiene alrededor de 12 años que se creó, ¿no? Y es importante poner en contexto a la escuela porque el número de alumnos por grupo es considerable. Estamos hablando que tiene alrededor de 30, 35 alumnos por grupo. El inmueble lo comparten 2 escuelas, el turno matutino y el turno vespertino, y tienen alrededor de 600 alumnos en cada turno. Estamos hablando de una población escolar muy grande, ¿no? O sea, la gestión de la escuela a cargo del director es un tema muy complejo, ¿no? Lo que tienen que hacer los docentes frente al aula también es sumamente retador, ¿no? Tienes a 35 jóvenes enfrente de ti con distintos problemas, con distintos retos, con distintos contextos familiares, sociales, que todos esos problemas, esos antecedentes conviven al mismo tiempo en la escuela y el docente con su función principal, que es enseñar, tiene que además enfrentar este otro tipo de retos en donde el director también debería acompañar al docente. Entonces estamos hablando de un contexto sumamente complejo en la escuela. Yo creo que es importante en esta discusión que tengamos, esta revisión que hagamos del tema, poder ser justos en el sentido de qué le corresponde al docente, qué le corresponde al director, qué le corresponde a la escuela, qué le corresponde a otras autoridades, qué le corresponde a los padres de familia y la corresponsabilidad social que debe haber en este tema. Leti. Entonces aquí no nada más es un tema de familia, sino es un contexto en donde hay una corresponsabilidad general de autoridades educativas, de justicia, etcétera. Así es. O sea, por ejemplo, por mencionar algunos casos, la Secretaría de Salud, el trabajo social que debe de haber también alrededor de la escuela. Ya la escuela tiene suficientes problemas como para hacerla responsable exclusivamente de uno más. Tiene que estar arropada y cuidada por otras instancias públicas que ayuden a la escuela justamente a enfrentar este tipo de retos. La escuela en particular tiene algunos problemas, algunas, sin duda, muchas acciones que pueden implementarse, pero creo que el mensaje principal sería la corresponsabilidad que existe en el tema. Muy bien. Profesor Carlos Rodríguez, hace un momento, bueno, lo acaba de comentar Roberto de la Rosa, sobre el crecimiento exponencial en el municipio de Juárez, en donde hay muchos retos, hay muchos problemas de violencia, y tú lo comentabas justamente la semana pasada, profe, de los retos a los que te enfrentas con niños que vienen con distintas problemáticas, que llegan a la escuela con distintas problemáticas, en donde viven en un entorno de violencia, de familias disfuncionales, de parejas disfuncionales también, y que te toca a ti también como maestro, pues poder sacar adelante de alguna manera creativa y también con muchísima sapiencia a estos niños para que no se pierdan. ¿Qué es lo que haces tú? Porque sí, tu escuela está en un entorno muy complicado. Sí, bueno, como lo comentaban, en mi escuela son 800 alumnos en 19 grupos. Entonces, somos arriba de unos tienen 45, otros tienen 40, yo tengo un 40. Eso en el turno de la mañana, y en la tarde otros 800 alumnos. Entonces, hagan en cuenta que a las 2:30 salimos nosotros, y en esos 15 minutos se juntan los otros 800 niños que van regresando. Entonces, es bastante gente lo que
lo que hay aquí en el entorno de la escuela, y no me imagino en las secundarias que son más alumnados todavía. Entonces, pues por ahí también va la situación de que es mucha la población que está fuera de la escuela y que por lo mismo provocan muchos problemas, ¿verdad? Yo hago un poquito más de lo que a mí me toca, ¿verdad? Como lo había comentado, pues hago que mis alumnos se sientan felices en mi aula, ¿verdad? En el salón, que como lo que dije también la semana pasada, pues es el único lugar de algunos niños en donde son más felices, porque en sus casas pues van llenos de problemas, ¿verdad? Y pues hacemos lo que nos toca hacer y un poquito más por lo mismo, porque sabemos que el entorno donde trabajo, yo tengo 13 años trabajando ahí en esa escuela, la comunidad ya me conoce mucho y pues ya sabe que nosotros le echamos ahí las ganitas para poder evitar o de perdido lo que nos queda en esos 6 años de la primaria, ¿verdad? Porque también se van a la secundaria y ya es otro contexto diferente, ya son otros maestros, ya es diferente, y yo creo que es ahí donde más está la problemática ahorita en las secundarias. Muy bien. ¿Se han enfrentado o han tenido problemas de violencia entre los alumnos, de bullying, por ejemplo? No, en mi escuela no hemos tenido casos así, ni tampoco de tanto de familia, ¿verdad? Sí, tenemos nuestro personal de apoyo que a veces nos ayuda, y psicólogos y así, pero no hemos llegado a casos así extremos, no, Muy afortunadamente. bien, muy bien. Anita, Ana Laura Guajardo, psicóloga en educación, lo comentábamos también la semana pasada, la importancia de tener el apoyo psicológico en cada uno de los planteles y por turno, y no un psicólogo para un plantel, imagínate, para atender a 1,600 en los 2 turnos, pues prácticamente es imposible, terminaría saturado o saturada la psicóloga, el psicólogo, pero el contexto que también se vive en las familias y en las escuelas, como lo acaba de decir Roberto de la Rosa, aquí está poniendo en la mesa, Roberto, pues una situación en donde todos tenemos una responsabilidad y las autoridades también, faltan escuelas, falta infraestructura, falta personal calificado, hasta dónde el maestro tiene un compromiso y una responsabilidad y hasta dónde la tienen los padres para ir mermando la violencia que se está viviendo actualmente. La responsabilidad de ti es compartida. Como menciona Roberto, y en toda la razón, en cuestión de que todos tienen un trabajo, todos tienen tienen una función. La escuela tiene una función, la familia tiene una función, los círculos sociales tienen una función, y así me voy a ir repitiendo muchísimos ambientes de las cuales el ser tiende a tener la multidisciplinaridad de contar con todos estos ambientes. Sin embargo, la responsabilidad es de todos. Dentro de su mismo sentido de ejercer. Por ejemplo, la escuela, ¿cuál es el compromiso y la responsabilidad de la escuela? Impartir conocimiento, impartir aprendizaje y formar a un ser con las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes que deben de ser. La familia tiene la responsabilidad de impartir valores, de impartir costumbres, hábitos para formar a un ser integral. Sin embargo, ya aquí ya se está saliendo de contexto por todos los sucesos que has mencionado que se han estado suscitando. Pero quieras o no, viene mucho del ejercicio de la pandemia o desde que se quedó la pandemia atrás, pero no se les dio un momento clave para ellos poder mostrar sus emociones. Fíjate, ahorita lo que estaban mencionando del chico a la secundaria, de que agarraron a un muchacho que pues lamentablemente hubo un navajazo, ahí habla una falta de empatía. Totalmente, una falta de empatía. En ningún momento ellos pudieron sentir lo que el muchacho está sintiendo y pudieron utilizar un arma blanca sin saber las consecuencias. Realmente no hay una emisión del juicio. Okay. Por una falta de... De hecho, hablando de este caso en particular, no sé si me quiera contestar Roberto o tú misma, Anita, la versión de la mamá del niño que fue herido, lesionado, decía, es que fue en la escuela y nadie hizo absolutamente nada. Los directivos o los directores y maestros de esa escuela lo minimizaron el hecho
y dijeron que el niño estaba bien y que no había pasado a mayores. Sin embargo, el niño estuvo grave en el hospital porque estuvo a punto o lesionó un poco el pulmón, la herida de la navaja. Y luego, pues no supimos qué pasaron con los padres, que la Procuraduría iba a investigar, no sabemos si fueron detenidos, no sabemos absolutamente nada porque la misma Fiscalía, perdón, dije Procuraduría, pues no ha dado más información al respecto, ni tampoco la Secretaría de Educación. En este sentido, ahorita hablaba Roberto de la responsabilidad que tienen los maestros y los directivos y la misma Secretaría de Educación, las autoridades, y vemos que a veces su actuación es también, no hay empatía ante la situación que están viviendo muchos niños que son víctimas de agresiones y de violencia, ni con el que sufre el bullying o la violencia, el acoso, ni tampoco con esos niños que de alguna manera están viviendo alguna situación difícil, posiblemente en casa, o no sabemos qué haya en el entorno y que son los generadores de violencia, ¿no? Ante esa situación, ¿cómo debería de actuar la Secretaría de Educación y los maestros, Roberto? ¿Cuál es su responsabilidad ahí? ¿Por qué minimizan las cosas? ¿Por qué no agarran el toro por los cuernos? Sí, aquí el tema de la falta de empatía me gustaría transformarlo en, digamos, lamentablemente, revictimización, ¿no? Ok. El alumno sufre esta agresión física y después de esto, digamos, la revictimización tiene que ver con que las autoridades, lo que podríamos llamar algo de impunidad, ¿no? No se está castigando, no se está sancionando. Ciertamente estamos hablando de menores de edad y ahí es distinto, digamos, el enfoque, ¿no? Pero regresando a la pregunta y el contexto que también nos daba Anita, el tema de la pandemia es un tema importante. Durante la pandemia los alumnos experimentaron las emociones negativas, ¿no? Primero por, digamos, una cuarentena forzada, aumentaron, digamos, el estado de ánimo se vio afectado, su relación con sus compañeros también dejó de ser la que era antes, ¿no? Algunos no la conocieron incluso y tuvieron que esperar un par de años para poder ingresar a la escuela con ciertas desventajas respecto de otros compañeros que sí conocieron, tuvieron una experiencia previa dentro de la escuela y obviamente las afectaciones psicológicas. Específicamente hay emociones que los padres de familia reportan que observaron en sus hijos. Encontraban los padres de familia, veían más enojo, más ansiedad, mayor depresión, ¿no? Y este tipo de sentimientos, a pesar de emociones, a pesar del regreso presencial, no se borraron, ¿no? E incluso ya con el regreso presencial todavía siguen presentando altos niveles de ansiedad. Aquí estamos viendo cómo los alumnos, el contexto, digamos, más individual de cada uno de ellos, cómo se sienten. Ante esto, la mejor estrategia, lo que se ha visto, Leti, tiene que ver con la formación en habilidades socioemocionales. Y las habilidades socioemocionales, estamos hablando de habilidades blandas, estamos hablando de autorregulación, autocontrol, autogestión, y incluso en algunos casos internacionales en Estados Unidos, con un tipo de enfoque conductual, se ponen a los alumnos en distintos roles, ¿no? Anita nos hablaba de la falta de empatía, ¿no? Y la falta de empatía tiene que ver básicamente en que no te pones en el lugar del otro. El otro. Y cuando este tipo de, digamos, intervenciones conductuales son exitosas, cambian roles. Entonces te pones en el lugar del otro y esto resulta efectivo para disminuir la violencia escolar, mejorar la convivencia escolar e incluso el bienestar de los alumnos. Es uno de los puntos, digamos, que sí le corresponde a la escuela, que le corresponde al director, que le corresponde al docente, pero también a la autoridad educativa, digamos, incorporar esta formación en habilidades socioemocionales a los docentes,
¿no? ¿Y los incorporan, Roberto? ¿Dentro de tu investigación lo están haciendo? Lamentablemente, en general no se hace. No se hace. Okay. Y aquí, pues, o sea, me gustaría, digamos, un poco enfatizar el tema de cómo se capacita y se forman los docentes, ¿no? Porque mientras no se incluya esto de manera transversal, ¿no? Porque lo que tenemos en secundaria, el profesor nos podrá dar más información de esto. Tenemos algunas materias que son específicas, ¿no? Civismo, ética en algunos casos, ¿no? Pero el enfoque de habilidades socioemocionales es transversal, porque no se le dice a los niños, sé empático, ¿no? Debes ser empático. Eso se practica, y se practica en el contexto de otros aprendizajes. Entonces, y formar a los docentes en esta enseñanza es un tema que sí le corresponde a la autoridad. Y en todo el país, ¿no? Que incluso por ser, digamos, a la autoridad federal, que es la exclusiva que determina planes y programas de estudio, debería incorporar este enfoque en la malla curricular. Okay. Entonces, cuando hablamos de autoridad, no solamente hablamos de las estatales, sino también de las federales, y de cómo se crean y generan programas de formación y capacitación docente. La formación inicial de maestros en las escuelas normales también es básico. No se ha incluido, digamos, este enfoque de habilidades y competencias socioemocionales. Es un tema que es muy efectivo. Lamentablemente, no presentamos muchos avances. Muy bien. Pues interesante lo que nos acabas de decir. Voy a hacer una pausa, si me lo permiten, Anita, profe Carlos Rodríguez, Roberto, y regreso con ustedes después de este corte. Los que dirigen el área de educación en el estado y en el país nos estuvieran escuchando. Y aquí yo voy a hacer una pregunta a raíz de lo que acaba de comentar Roberto de la Rosa, en relación a las habilidades socioemocionales que deben de tener los niños desde, me imagino, preescolar, ¿verdad? Porque eso se tiene que dar desde preescolar para crear empatía, para poder evitar estos temas en donde todos estamos inmersos y tenemos una responsabilidad. Profe Carlos, en esas juntas que hacen un viernes al mes en donde hay una evaluación, tengo entendido, porque nos explicaban que son esas juntas de técnicas. ¿Se ha hablado de esto? ¿Se ha puesto en la mesa esto? ¿Tratan de educar a los hijos y tener una formación socioemocional hacia los niños? ¿O son nada más temas académicos los que se abordan allí? Bueno, primero quería comentar, antes de pandemia, desde antes de pandemia, se había incluido la materia de educación socioemocional, al menos en primaria, que es lo que yo conozco y manejo, ¿verdad? Se lleva esta materia de educación socioemocional. Desgraciadamente, ahora después de pandemia, yo creo que todas las situaciones sobrepasaron lo que teníamos nosotros para exponer o para dar en esta materia, ¿verdad? Sí, nos dicen nada más, nos dan la materia, los temas, pero no nos dan una asesoría ni nos dan nada de cómo tratar todo esto que llegó ahorita después de la pandemia, ¿verdad? En los consejos técnicos sí, seguimos una ruta de mejora que planteamos desde el inicio del ciclo escolar y mes tras mes vamos checando y evaluando cómo van los alumnos, las situaciones que se presentan en el plantel y es lo que vemos en cada junta, ¿verdad? De hecho, mañana pues es una reunión, pero donde vamos a estar viendo ahora lo que viene para el próximo ciclo escolar, que es lo de la nueva escuela mexicana. Entonces ya estamos analizando la ruta, los objetivos que tenemos como escuela y también está el gabinete de apoyo ahí con nosotros y claro que cuando se presentan situaciones, pues hablamos de los casos que hay. Muy bien. Anita, qué bueno, ojalá y lo retomen. Qué lástima que lo hayan descuidado por elevar el nivel académico y pues un nivel académico, creo, salvo lo que digan los especialistas, no puede avanzar si emocionalmente no estamos bien, si socioemocionalmente no estamos bien. O sea, ¿de qué te sirve el avance académico? Pero bueno, eso ustedes lo saben, si es correcto o no esto, sobre todo ustedes que son especialistas. Anita,
¿Cómo lograr educar a mi hijo en empatía? Porque aquí mi pregunta es, hablando de la corresponsabilidad, ¿sí? ¿De qué nos sirve tener una clase o clases con prácticas socioemocionales para crear empatía, para eliminar la violencia, para crear seguridad y demás en el hijo? Y que a lo mejor el hijo cuando va en el niño o la niña cuando va a la escuela, pues aprende esto, pero en casa es completamente lo contrario. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos entornos en donde ahí no hay empatía, en donde no hay confianza, en donde hay violencia, en donde me descalifican, en donde me insultan, en donde me agreden? ¿Y cómo crear ese entorno de empatía en casa y qué tengo que hacer? Porque si no, pues en la escuela aprendo una cosa y en la casa veo totalmente todo lo contrario. Lamentablemente, si yo no lo tengo en casa como una imagen y como no voy a aprender eso, y como lo desconozco, eso es lo que yo también voy a hacer afuera de casa. Aquí también es cuando en la escuela nos topamos con algunos alumnos que no pueden ponerse en el lugar de alguien más porque desconocen totalmente eso. No lo traen en su ADN porque desde casa no lo traen. El cómo sí lo puedo conseguir es cuando yo, bajo imagen o para mis hijos, yo soy el patrón. Y yo hago estas buenas causas. Yo soy empático, yo soy tolerante, yo puedo ser una buena persona y hacer actos de labor social. Pero si yo no infundo desde mi núcleo a mis hijos los van a pasar desapercibidos. Es como si en nuestra casa no nos gustara comer la cebolla y en mi menú de todos los días no le incluyo y mi hijo va a una casa y prueba por primera vez la cebolla, no le va a gustar porque es un sabor que desconoce. Ya. Tan sencillo como es. Ok. ¿Ustedes creen o ven necesario ante esta gran problemática que tenemos que se creen de nuevo las escuelas para padres? Porque creo que antes existían y han ido desapareciendo, ¿sí? Y que ayudaban mucho, creo yo, a tener una mejor convivencia entre padres e hijos y saberlos educar, porque nadie aprende a ser papá ni nadie tiene la verdad absoluta sobre esto. Es importante, Roberto, esto, que se creen escuelas para padres, para educar mejor a los hijos y poder empatar, es decir, tener un programa para los papás y también para las escuelas y que se empaten para ir creciendo. Sí es importante, pero en términos de crear un espacio constante de comunicación directa con los padres de familia. Ciertamente este modelo de escuela para padres ha desaparecido porque también, digamos, las demandas que enfrentan las familias son distintas, ¿no? Por ejemplo, a través de PISA, que es una prueba internacional estandarizada, podemos conocer que el 41% de los padres discutieron el progreso de sus alumnos por su iniciativa, ¿no? Pero en el 57% de los casos fue por iniciativa de los docentes. Y lo que nos reportan los padres de familia es, digamos, que el principal impedimento que tienen ellos es su necesidad de trabajar, ¿no? La necesidad de trabajar. Y eso también tal vez los aleja un poco del entorno escolar. Y ante esto necesitamos crear nuevos espacios y nuevas formas de poder comunicar los retos que se tienen en la comunidad escolar. Ok. ¿Cuál es la sugerencia que no sé si ustedes, tú como investigador y con esta iniciativa de educación con equidad y calidad del TEC de Monterrey, cuáles son las sugerencias que has dado o que han presentado iniciativas a las áreas de educación en el estado de Nuevo León o en el país, pues para poder conformar esto, ¿no? Para poder, de alguna manera, poder resolver poco a poco esta problemática tan grave?
En primer lugar, Leti, lo que debemos de saber es la dimensión del problema. Y eso no lo tenemos claro, lo tenemos subreportado. No tenemos un instrumento que nos diga una encuesta, algún mecanismo de levantamiento de información que nos permita tener una dimensión del problema. Tenemos algunos datos, son algunos datos que ya tienen bastantes años, que ya no estarían vigentes. Entonces, el primer reto que tiene la autoridad y lo que recomendamos primero es una evaluación diagnóstica, ¿no? Tanto del tema de violencia escolar como el tema de evaluación socioemocional, de cuáles son las condiciones socioemocionales de los alumnos, qué retos socioemocionales tienen cada uno de ellos, y también una evaluación, digamos, de aprendizajes. Eso es, digamos, nuestras recomendaciones básicas de política educativa para poder, digamos, primero dimensionar el problema, conocerlo y a partir de ahí proponer otro tipo de soluciones. Adelantaba una que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Hay evidencia internacional que demuestra su efectividad, ¿no? Y platicaba también de los retos que se tienen, digamos, para poder instrumentar este enfoque completamente. Ok, perfecto. Qué lástima de que no exista una evaluación hemos ido como que la vorágine nos ha llevado, venimos con este problema desde hace muchísimo tiempo. En las pruebas PISA pues no estamos muy bien calificados en algunas materias, sí, no tenemos las mejores evaluaciones y a pesar de los esfuerzos y a pesar de los presupuestos que se dan año con año en materia de educación no han sido suficientes y parece que estamos en lo mismo y no hemos avanzado, no hay más estudios para poder crecer. Están pensando en escuelas de tiempo completo, que ojalá y todas fueran de tiempo completo, justamente para evitar la problemática que mencionabas al inicio, Roberto, de tener tantos alumnos en un solo grupo y que un maestro pues no se da abasto, ¿sí? Para poderlos atender a todos y cada uno de ellos. El profe Carlos Rodríguez nos hablaba de 40 alumnos nada más en su salón, ahí en Juárez. Eso habla de que faltan aulas, falta infraestructura y no vemos presupuesto para ello, y mucho menos en la atención emocional, mental y emocional de los niños, porque han hecho oídos sordos de que se tengan psicólogos en cada una de las escuelas por turno, de perdido 1 o 2 por turno, y esto ha sido eliminado. Yo no sé si por falta de presupuesto, de voluntad o de qué, pero es algo que también se viene proponiendo desde hace muchísimo tiempo. Es un punto, perdón, Leti, es un punto sí, muy importante el que comentas, el tema de la infraestructura y cuáles son los programas que desde el gobierno se impulsan para poder mejorar las condiciones de las escuelas. Específicamente a nivel nacional vimos la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Así es. Que tiene no solamente el componente de extensión de la jornada escolar, sino también el de alimentación. Tenía estos dos componentes importantes que sin duda un apoyo importante para la comunidad, las comunidades escolares. Lo que hemos visto, lo que ha pasado es que algunos estados con recursos propios del estado están financiando algunas modalidades de extensión de la jornada, ¿no? Con algunas limitantes porque no tienen el volumen de recursos que podrían ofrecerse desde nivel federal como lo tenía el programa Escuela de Tiempo Completo. Lo que se hizo fue que cambió el enfoque. Dejamos de tener escuelas de jornada ampliada, de tiempo completo, dejamos de tener alimentación escolar y crean este programa de La Escuela es Nuestra, que es un programa de subsidios, de transferencias a los comités, a los padres de familia. Durante 2-3 años vivimos esta situación hasta que la presión social fue crítica y llevó al gobierno federal a cambiar el enfoque y a incorporar de nueva cuenta el componente de tiempo completo y de alimentación escolar. Solamente, Leti, que el problema no está fácil de resolver. Porque, digamos, a la escuela le pueden dar, a la escuela, dependiendo de la matrícula, le pueden dar hasta 600,000 pesos, ¿no? Y la escuela va a decidir en qué gasta. Si gasta en infraestructura, si gasta en extensión de la jornada para compensar a los docentes el tiempo extra, o si gasta
en alimentación escolar, ¿no? Lo que tenemos son mayores necesidades y menos recursos. Y reorientación del gasto hacia programas que no están siendo prioritarios para atender justamente los problemas que derivan de la pandemia y de estos problemas que son estructurales y que venimos arrastrando desde hace muchos años y que están subreportados, que no conocemos a ciencia cierta la dimensión del problema. Es que no hay ni siquiera una evaluación, y sí lo comento, por ejemplo, aquí mismo, aquí nos damos cuenta, aquí en nuestra área, por ejemplo, conurbada, que es la que ha crecido más exponencialmente, como Juárez, como García, como El Carmen, como Suazua, en donde falta infraestructura y parece que no hay una evaluación de cuántos niños requieren de educación en estos municipios, ante el crecimiento exponencial de la población ahí. Y es el cuento de nunca acabar, la verdad, es algo muy, muy, muy preocupante. Y me voy a ir con Ana Laura. Esto principalmente dirigido a mi pregunta, mi querida Ana Laura, hacia los padres de familia, hacia la educación que tenemos que tener en casa para evitar esto, y sobre todo, si mi hijo es víctima de violencia, es víctima de bullying, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le tengo que enseñar a mi hijo o a mi hija? Porque ese es otro de los problemas. Es algo que a muchos niños y a muchas niñas en el país los ha llevado a dejar la escuela, a dejar la colonia, a tener que emigrar, ¿sí? O los ha llevado a situaciones todavía muchísimo más graves. Sobre todo, Leti, hay que estar muy alerta los padres de familia. ¿Y cuál es una de las mejores técnicas? Decirle a tu hijo que siempre va a contar con tu apoyo, pero que necesitas que te dé información. Muchas veces cuando los niños son violentados o están siendo víctimas de algún acto de bullying, suelen callarse y suelen no pedir ayuda. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es crear ese vínculo de confianza en donde mis hijos puedan decirme, mamá, papá, me está pasando esta situación y está pasando ya. También el vínculo de confianza con los maestros se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque el maestro tan ocupado está con diferentes actividades dentro de su horario laboral que tienden a minimizar estas alertas o estos focos rojos. Diciendo que no va a pasar nada. Sin embargo, ahorita no sabemos cuáles son los actos que pudieran realizar los niños verdaderamente. Porque recordemos, estuvieron inmersos ante la tecnología, ante lo que pasaba en la televisión, más aparte todas las noticias alrededor del mundo. Todo esto lo traen ya como un modelo a seguir y nosotros tenemos que crear el vínculo de confianza. Más aparte, el saber defenderse, Leti. No me refiero a una violencia ejercida, no. Aún me retiro, me pongo en un lugar seguro, inmediatamente contactar a mi persona segura, que en este caso serían a mi mamá, a mi papá. De ahí ya poder ellos mencionar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, ahorita que mencionabas lo de la escuela para padres, es algo que se debe de crear, pero ya no con los contenidos anteriores, sino que ya con contenidos actualizados de qué es lo que está pasando con mi población estudiantil en este momento. ¿Para qué? Porque si yo ataco el presente, voy a identificar más problemáticas que ya no quiero que lleguen a mi futuro. Y es atacarlo ahorita, en el hoy. No en el ayer, es en el hoy. Lo que me funcionó ayer ya no me va a funcionar, porque tras pandemia me va a funcionar otro tipo de temáticas. Uno de estos casos es el uso de la tecnología. Hay muchísimos temas, sobre todo el bienestar emocional. Ahorita es una prioridad el bienestar emocional. Si no hay un bienestar emocional, el niño no va a aprender. El niño no va a adquirir conocimiento porque está bloqueado. Él va a estar más preocupado por no querer salir a la hora de la salida, que es la redundancia, porque me van a pescar mis dos compañeros y a lo mejor les voy a tener que dar dinero o a lo mejor mejor salgo corriendo. Él está más preocupado por eso que
por poner atención en clases, o ideando alguna estrategia de solución y no está poniendo atención. Muy bien, perfecto. Si me lo permiten, voy a hacer una pausa y regreso con el profesor Carlos Rodríguez, el profe Chido. Seguimos hablando de este tema importantísimo que ojalá algún día podamos mejorar, sobre todo nuestro sistema educativo que tiene demasiados retos. La verdad, como lo he dicho, es un orgullo platicar con usted, el compromiso que tiene como docente al frente de sus alumnos, esa gran vocación y pasión por enseñar e ir más allá, ser empático, escuchar a sus alumnos. Usted habla con los padres de familia, se reúne con ellos cada cuánto tiempo, o los padres de familia confían en usted para hablarle de las problemáticas de sus hijos y trata de atender las problemáticas que no son nada más académicas, sino van más allá. Sí, bueno, como lo comenté, afortunadamente las cosas que tomé buenas de la pandemia fue este vínculo que se hizo con los padres de familia, porque el único contacto que se tenía con los padres pues era por un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahora, antes de la pandemia, no existían esos grupos de WhatsApp con padres de familia, porque estaba muy limitado lo de que el tiempo de la escuela nada más y se marcaba. Y ahora, después de pandemia, pues a mí me gustó como que era ese vínculo y seguí trabajando con ese grupo de WhatsApp con mis padres de familia. Entonces, el contacto que tengo con mis padres de familia por medio del celular está al 100%. Yo tengo a todas mis madres de familia en un grupo de WhatsApp y es por donde cualquier situación que se presente, pues por ahí lo externan, ¿verdad? También en reuniones, pues obviamente al inicio del ciclo escolar hice unas reuniones donde expliqué cómo iba a trabajar, donde expliqué lo que íbamos a hacer durante el ciclo escolar. Y en cada 3 meses se hace también una reunión con ellos. Y aparte, pues las escuelas, las puertas de la escuela están abiertas para cuando quieran presentarse, ¿verdad? Regresando al tema ahorita que comentaba también esta Anita, los contenidos la estrategia que, como ahorita lo dije, de la materia de educación socioemocional, como fue antes de pandemia, por eso lo comenté, porque ya ahorita es muy diferente todo lo que se vivía antes de pandemia a post pandemia, ¿verdad? Los temas que ahora se tienen que ver pues son muy diferentes, las estrategias son otras, entonces por eso lo comentaba que ahora es muy diferente esa materia y sí se tiene que poner también la Secretaría a trabajar en ello, ¿verdad? Los padres de familia, también como lo comenté, me gusta mucho trabajar con ellos y los invito a trabajar, a hacer actividades con los alumnos dentro del salón, dentro de la escuela, ¿verdad? Entonces, es muy importante este vínculo que tienes que formar con ellos para hacer ese tridente de maestros, padres, familia y alumnos y poder trabajar con ellos. Otra cosa que quería comentar, que también lo comentó ahorita Anita, de nosotros hacemos nuestro trabajo en la escuela, ¿verdad? Pero desgraciadamente llegan a su casa y pues es muy diferente el contexto que tienen allá. Nos ha tocado a veces que pues uno le manda a hablar a los padres de familia porque en el salón pues su hijo no respeta a los demás, los agrede, y al momento de llegar a la madre de familia, llega agrediendo y sin respetar al maestro, entonces ahí vemos de dónde viene todo, ¿verdad? Ok, llega reclamando la mamá, enojada. O sea, llega enojada gritando al maestro, entonces vemos, ok, entonces por eso ya sabemos por qué su hijo viene igual, ¿verdad? O sea, sin respetar a sus compañeros, agrediendo y gritando. Ok, Anita o Roberto, ¿qué hacer ante esa situación? Porque sí es cierto, es algo que se enfrentan los padres de familia, a madres y a padres que no aceptan que su hijo es agresivo, que tiene posiblemente algún problema y llegan agrediendo, no aceptando e incluso hemos reportado casos de padres de familia que hasta golpean o amenazan a los mismos maestros. Ante esta situación, ¿qué se hace? ¿Quién me quiere contestar? Yo quiero contestar, pero no sé si Roberto también. Adelante, Anita. Aquí se trata, Leti, de bajar un poco los ánimos y de poder mediar, ser un mediador, buscar una persona tercera para que esté también con nosotros como testigos para poder mediar la situación y tratar de, si él tiene un tono de voz alto, tratar de nosotros tener un tono de voz bajo para que él paulatinamente vaya bajando su tono de voz y pedirle de la manera más educada y más servicial. ¿Sabe qué? Usted está alzando la voz, le pido que baje un poco su tono, vamos a hablar
y lo vamos a solucionar, pero no teniéndole miedo ni nada. Ahí es donde nosotros identificamos que nuestro alumno está teniendo una imagen y se me cansa igual que los padres de familia. Y esto ahí es más preocupante porque entonces pero la mejor manera, Leti, para no continuar con una problemática es elaborar este tipo de técnicas, bajar la voz, pedir respeto. A mí siempre me ha ayudado mucho el mantener así la mano, no se preocupe, vamos a tratar de solucionar la situación, pero vamos a bajar la voz, pase por acá y tener a una persona tercera como mediadora para llegar a un tipo de acuerdo. Híjole, la situación está muy complicada, por eso ojalá y se retomaran las escuelas para padres y que realmente esos papás que tanto lo necesitan vayan, porque pues no los puedes obligar, mi querida Anita. Es que, Leti, te voy a decir una cosa, así como están nuestros niños, también los padres de familia, también los adultos y personas de tercera edad, también lo están pasando. Esto es algo a nivel social. La falta de empatía, la falta de tolerancia, la frustración, la verificación, muchísimas cosas, lo vemos. Es más, Leti, Roberto y Carlos, tenemos ya de un 100% de regreso a clases fue esta semana. ¿Cómo ha estado el tráfico en la ciudad? Observen, son fenómenos tan pequeños que yo me lo llevo mucho a la psicología. Un tráfico espeluznante. ¿Cómo han estado los choques? Choques han estado, yo creo que a un índice, pero acá, súper altos. ¿Por qué? Porque no hay una tolerancia, no hay una empatía ni de ceder el paso. Hay una frustración, híjole, por los cielos, hasta en la manera en que nosotros nos dirigimos a nuestro primer punto de que es el trabajo o la escuela. Muy bien. Desde ahí está ocurriendo algo a nivel social. Había una propuesta, la quiero poner aquí en la mesa. No sé qué opinen ustedes y se lo quiero preguntar a Roberto y a Ana Laura. Una propuesta que me pareció muy, muy interesante, que se quedó en una iniciativa y se quedó en el congelador en el Congreso del Estado hace como 6, 7 años, en el sentido en que querían que los padres responsabilizar y sancionar a los padres de familia cuando sus hijos menores de edad cometieran un delito de violencia, de agresión, de robo, de pandillerismo, etcétera, etcétera. O sea, hacer a los papás responsables para que de alguna manera, ¿sí? Esta iniciativa lo que pretendía es que los papás pues estuvieran más atentos de los hijos, se preocuparan más, se prepararan mejor para evitar que el hijo cometiera un delito y así ellos no tener que pagar, los padres pagar por el delito de los hijos. ¿Qué les parece esta iniciativa? Roberto. A mí, Leti, me parece que qué bueno que se congeló, que qué bueno que no la retomaron, porque es el enfoque clásico, el enfoque punitivo, ¿no? Okay. El enfoque reactivo, ¿no? El punto está en que la apuesta, este tipo de iniciativas, digamos, a la sanción, al miedo, a la sanción, al temor, digamos, para tratar de evitar o contener la violencia. Ni aun cuando es en primera persona, vemos la cifra negra de impunidad que tenemos en el país, ¿no? Tanto en términos penales como en términos administrativos tenemos un porcentaje de bateo bastante bajo en términos, digamos, de poder avanzar en investigaciones y sanciones penales o administrativas, ¿no? En ese tipo que es una sanción, digamos, yo considero tal vez administrativa, ¿no? Tendría sus propios problemas legales una medida de este tipo, ¿no? Incluso tal vez constitucionales. Pero eso se lo podemos dejar a los abogados. Lo que me parece es que los diputados, los legisladores, no están viendo el punto preventivo de cómo cambiar de fondo, digamos, el enfoque para prevenir la violencia escolar, ¿no?
Y Anita nos ha dado muy buenos puntos, ¿no? O sea, esto que comenta Anita tiene que aterrizarse en protocolos, ¿no? Y los protocolos se ejercen, se ejercitan, porque así es la única forma de poderlos, digamos, llevarlos a la realidad y que tengan un efecto, ¿no? Y esos protocolos necesitan también de liderazgo, y de liderazgo, como lo comentamos a un inicio, en todos los niveles. Muy bien. Te hago otra pregunta y se las hago a ustedes. A raíz de lo que sucedió con este chico que fue agredido por 5 de sus compañeros, surgió la idea de cambiar la ley de menores infractores en Nuevo León, de que sean juzgados como adultos dependiendo del delito, ¿sí? Como lo hacen en otros países. Es decir, la ley aquí dice de menores infractores en Nuevo León que los niños de menores de 14 años de edad no son juzgados, quedan a responsabilidad de los padres y reciben tratamiento psicológico. Ya cuando eres mayor de 14 años, pues posiblemente sí y te manden al tutelar de menores. Pero ante la gravedad de las agresiones y de la violencia, que se modificara para que los chicos, aunque sean menores de edad, menores de 18 años, dependiendo de la gravedad del delito, sean juzgados como adultos. ¿Qué opinas? Considero que necesitamos, digamos, profundizar, conocer más cuáles son los efectos que tendrían o cómo, digamos, cómo operaríamos una medida de este tipo, ¿no? O sea, disminuir la edad es, digamos, tendríamos una población sujeta a este tipo de procedimientos más amplia. ¿Y qué pasaría, digamos, cuando se ingresen a un tutelar de menores, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Porque van a estar en este trabajo de reincorporarse socialmente por el daño que tal vez ocasionaron. Pero ¿cuáles van a ser las estrategias que se van a seguir, ¿no? Y por qué no mejor pasar esas estrategias antes de que ocurran este tipo de eventos en la escuela? Ok. Muy bien. Yo creo que el enfoque adecuado, o sea, no lo hagas después, hazlo antes. Ok. Anita. Yo opino lo mismo que Roberto, Leti. Aquí híjole, ya me voy a una ley que esté, o sea, si lo van a hacer, que esté muy bien estipulada, porque sabemos que hay leyes que realmente no sabemos ni cómo cómo se va a realizar. Sin embargo, yo apuntaría más, Leti, a crear protocolos, crear programas de prevención desde el nivel básico. A ver, ya abajo, espérenme tantito. Asimismo, fíjate, también le apostaría mucho a lo que es la escuela para padres, en donde también se tocan temas de importancia y que también haya una capacitación al mismo tiempo, así como la escuela para padres, para los maestros. Porque también, ¿quién se ha detenido a preguntar a los maestros, oye, ¿cómo la pasaste? ¿Regresaste bien? ¿Tuviste alguna pérdida de algún familiar? No sabemos cómo ellos están emocionalmente. También trabajarlo de la mano. El psicólogo que esté dentro de la institución no solamente es para los alumnos, también es para el personal docente y para el personal administrativo y directivo. Solamente que no hay un protocolo de seguimiento. Creo que aquí se está desperdiciando bastante al psicólogo. ¿Por qué? Porque hay un muy amplio campo laboral, sin embargo, no se le está prestando la atención debida o la importancia debida al bienestar emocional. Ahorita yo pienso que están queriendo subir las notas académicas o las calificaciones y están dejando de lado la situación emocional. Y ahí es donde realmente generamos más frustración, creamos más ansiedad, creamos más estrés, vienen estas válvulas de escape, en donde no hay conciencia de los actos que están cometiendo los chicos. Muy bien.
Pues tema muy interesante que hay que seguir abordando y ojalá y se tomen acciones por parte de todos los actores en esto, de las autoridades, acciones y compromisos importantes para sacar a los chicos adelante y para seguir creciendo como sociedad, para no seguirnos perdiendo. Muchísimas gracias a Roberto de la Rosa, investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Gracias, Roberto, y que tengas muy buenas tardes. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias también a Anita, Ana Laura Guajardo, psicóloga en educación. Gracias, Anita. Muchísimas gracias, Leti. Un placer. Y también al profesor Carlos Rodríguez de la Escuela Centenario de la Revolución Mexicana. Muy bonita. Gracias también al profe Carlos Rodríguez. Gracias, Carlos. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias por la invitación. Un abrazo para los tres, que tengan excelente día y a todos ustedes también muchísimas gracias